Mira, el número de afiliados al IMSS, y esta es una cifra que es pública y que aparte está validada tanto por los organismos empresariales como por los organismos de los trabajadores que están representados en el Consejo del IMSS. Y nos señala que llevamos 4 años consecutivos de cifras históricas, de cifras que año con año nos hablan de más de 700,000 empleos creados anualmente. Y especialmente en este último diciembre, yo te quiero comentar que siempre veíamos como una montaña rusa. Se elevaban los empleos durante todo el año y en noviembre, diciembre, desafortunadamente había una disminución. Y digo desafortunadamente porque venía relacionado con un tema de prestaciones, de no pagarlas de fin de año. Y otra vez volvía a subir febrero, marzo y volvía a caer en diciembre. Si tú ves esta gráfica a través de los años, en el 2016, 2017, para cierre del 2018, ya no ves este carrusel que baja, sino se mantiene y supera los 750,000 empleos. Entonces, esto te habla de que ya no se están, como sucedía, dando de baja trabajadores a final de año para no pago de prestaciones, sino se están manteniendo. ¿Por qué? Porque estamos ya evolucionando hacia empleos mejor calificados y en donde ya no tan fácil le dices al trabajador, oiga, ¿sabe qué? Ya viene noviembre, te va a dar para no aguinaldo de nada, y ya en enero, febrero nos vemos. ¿Por qué? Porque a lo mejor en enero, febrero ya no viene, porque ya la generación de empleos es tal que él dice, no, hombre, yo en noviembre, diciembre me puedo contratar, está el empleo abierto en otras empresas y tengo la seguridad aparte de que no me van a hacer esto. Entonces, por eso es que ya no ves esa estacionalidad que veías en otros años. Y esto creo que, además del número de empleos, es importante decirlo. Si bien el Instituto Mexicano del Seguro Social da cuenta de un incremento del empleo formal, debemos atender que este crecimiento se da en empleos de bajos salarios, en empleo temporal, y ello no reditúa una estabilidad económica de las familias. Entonces tenemos ahí una política pública que no ha fomentado el empleo. El empleo que se genera está sustancialmente soportado por la manufactura y ello no genera un espacio propio de la economía nacional para una fortaleza frente a la competencia en un mercado globalizado. Ha mejorado marginalmente. No podemos señalar que ha mejorado el promedio de cotización del IMSS, no de ahora, sino desde hace décadas. Está aproximadamente en 2 salarios mínimos, entre 2 y 3 salarios mínimos, la mayor parte. Esa parte se ha mantenido y se ha ido mejorando poco a poco, lo que le llaman la masa salarial. ¿Qué es la masa salarial? Lo que le pagas al número de trabajadores por el número de trabajadores que tienes. Y esta parte de lo que se le paga a los trabajadores se ha venido mejorando y se ha venido también mejorando la masa. ¿Qué pasa? Que para que una economía pague mejor, debe llegar al pleno empleo o casi al pleno empleo, y por otra parte debe tener empleos productivos. Y yo en la parte de pleno empleo ya prácticamente estamos llegando a una gran parte de cubrirlo, de llegar. El problema es el siguiente, el que ahora los que se incorporen, los que estén trabajando, ganen más. Y para que ganen más, pues debe de haber empleos en tecnología, debe de haber empleos en servicios, debe de haber empleos que sean competitivos y que tengan una característica especial y un valor especial. Mira, la situación del empleo es resultado de políticas económicas que tienen una estructura nacional. Tendrán que hacerse modificaciones radicales. Por ejemplo, tendremos que establecer una política de impulso al empleo a partir del fomento de sectores económicos regionales, crear áreas económicas que agreguen valor a los bienes nacionales. En los últimos años nuestro país se ha convertido en un extractor de materia prima, más no en una zona económica en donde se procesen esas materias primas y se genere valor agregado.
El crecimiento en el empleo se atiende a una política de inversión extranjera que fomenta la manufactura, más no una política pública que fomente la creación de una industria y desarrollo de tecnologías propias. Somos un país de maquila, ¿sí? Y eso nos genera una dependencia económica frente a los otros países que son competencia en el mercado global. Vemos que ahorita en las negociaciones del Telecán están discutiendo el salario del sector automotriz, que señalan que debe ser mayor a lo que se está pagando ahorita en promedio en México, que es $7 la hora, que debe ser al menos el doble en el sector automotriz. Y fíjate, primero, es un sector que está pagando más de lo que está pagando la economía, pero aparte la discusión es que es un sector que todavía puede pagar un poco más de lo que está pagando ahorita. ¿Por qué? Porque el trabajador que está ahí tiene una alta productividad, falta poco, requiere conocimientos técnicos específicos, casi siempre, no importa en qué parte del ensamblaje esté, necesita hablar inglés, por ejemplo, por los términos de las instrucciones, de las diferentes proveedurías que vienen, etc. Entonces, te encuentras ahí un sector bien pagado, que se está discutiendo que se le pague más, que es un sector en crecimiento y que eso es la parte en los salarios a los cuales debemos de aspirar todos. Sector automotriz, pero a lo mejor el día de mañana sea sector aeronáutico, el día de mañana sea otro sector específico en telecomunicaciones e irle agregando bloques y bloques hasta que la mayoría de los bloques de la economía sean en empleos altamente productivos. ¿Qué te van a exigir en esta parte? Lo que le están exigiendo al sector automotriz. Tecnológicamente capacitados, una muy alta responsabilidad y manejo de otro idioma, inglés. Sí, en el país tenemos un desarrollo asimétrico en diferentes nichos de la economía. Hay estados que se caracterizaban por su alta producción agrícola, otros por su desarrollo industrial, y ello atiende a una política diferenciada dependiendo de quién era el grupo político que dirigía al gobierno en el país. Hay un desarrollo hacia el norte porque permite más la manufactura, permite más una inversión frente a un mercado cercano que es Estados Unidos, y ello genera un desarrollo industrial propio en los estados del norte, Sonora, Chihuahua, Baja California, ¿sí? Pero eso atiende a su ubicación geográfica, no precisamente a una política económica que tienda a desarrollar esas regiones. Hacia el sur, por la cuestión geográfica y por la propia naturaleza económica que generan estas zonas, pues tiende a ser más estados que proporcionan materia prima y proporcionan un mercado informal para el consumo de los productos que importamos. Hemos tenido una política digamos, en los últimos 15 años que es desmantelamiento de la industria nacional. No se ha fomentado en el ámbito fiscal ni tampoco en una visión de un proyecto de una soberanía económica nacional, una economía que fortalezca las diferentes regiones del país. De lo que inicialmente dijo Trump, tuiteó Trump, a donde estamos ahorita, es una cancha en la cual ya hemos ganado. Si recordamos, el primer tuit fue abajo el Telecán. El segundo tuit fue quitamos industria automotriz, industria aeronáutica y otra serie de industrias que son bien pagadas en México, ¿no? El otro tuit fue quitamos sector agroexportador de México, aguacate, berries, etcétera, ¿sí? Ahorita la discusión prácticamente solamente se centra en las reglas de origen. Y ya dejamos atrás todo lo que habían dicho que se iba a hacer esto, más que la resolución, por ejemplo, de controversias, ya no iba a ser en paneles internacionales, sino iba a ser en las cortes de los Estados Unidos. Todo esto ya se ha ido eliminando. Y ahorita estamos nada más en la parte de las reglas de origen y en los salarios del sector automotriz. Es decir, es un sector nada más el que está pendiente de resolver en el Telecán. En esta parte, sin duda, un buen equipo negociador mexicano ha ganado.
Tenemos una economía mundial que, debido a los cambios que hay en la movilidad, en el desarrollo de tecnologías, permite transacciones económicas más rápidas. Nuestro país, a partir del 94, se inserta en este mercado internacional con el Tratado de Libre Comercio, un tratado de libre comercio hacia el norte con Canadá y Estados Unidos, con unas condiciones de competencia desiguales, ¿sí? La oferta atractiva de México en este mercado globalizado, en este tratado, pues es su mano de obra barata, y el proporcionar materia prima para los procesos industriales más económicos que los que pueden conseguirse en otras partes del mundo. Esta competencia desigual en la cual el mercado norteamericano y canadiense ha absorbido al nacional, quedando nuestro país únicamente como aportante de materias primas y mano de obra barata. En estas condiciones se entra una etapa de renegociación del Tratado de Libre Comercio, y la situación actual pues coloca a nuestro país en una desventaja económica natural. El anuncio y la aplicación de aranceles en dos materias, el acero y el aluminio, 25% para el acero y 10% para el aluminio, fija la fortaleza que asume Estados Unidos frente a los dos integrantes del Tratado de Libre Comercio. Ello en una política propia de fortalecer a su industria nacional, impulsar una reforma fiscal que fortalezca la inversión propia en Estados Unidos y limite la salida de sus propios capitales. Esta dinámica de Trump atiende supuestamente a eliminar un déficit comercial que tiene con las naciones en el mundo, en el comercio internacional. Yo creo que está saliendo otros países. Es el país que tiene un mayor número de tratados internacionales, el TPP con la cuenca Asia-Pacífico y otros tratados internacionales le ha permitido precisamente ir diversificando poco a poco sus productos, con Asia, con Latinoamérica, con Europa. Sin embargo, pues es una interdependencia y ya lo vimos en el Tratado de Libre Comercio. Y la razón es nuestra cercanía, la razón es la parte también que tenemos pues, de comercio importante entre ambas naciones. El mercado más importante, por ejemplo, para Texas es México. El mercado más importante para California, que por sí solo California estaría dentro de las 15, 20 economías más importantes del mundo, es con México. Entonces ya vimos que es una interdependencia económica tanto de Estados Unidos en unos sectores hacia México como de México hacia Estados Unidos. Le han escrito al presidente Trump la industria automotriz, la industria agropecuaria, la industria comercial, la industria tecnológica, bueno, hasta los generales retirados en materia de seguridad le han escrito al presidente de los Estados Unidos. Pues también tenemos una coyuntura internacional que o está determinando el precio del petróleo, ¿sí? La situación del Asia, Medio Oriente, que es incierta, que ha ido y ha obligado a elevar el precio del petróleo en el ámbito internacional, mismo que es considerado por la ley de hidrocarburos para determinar el precio de gasolinas en nuestro país. Y si atendemos a las famosas reformas estructurales que no han generado una producción propia del petróleo que atienda a las nuevas necesidades económicas nacionales, sino que atiende ahora a un esquema de comercialización derivado de las diferentes concesiones que se han otorgado a transnacionales para la exploración, la extracción, la distribución o comercialización, independientemente de la voluntad del Estado, sino ya como particulares en un mercado de competencia, pues nuestro país también se va a ver afectado, ¿sí? Pemex, como empresa del Estado, es una empresa deficitaria, tiene pasivos enormes, laborales y pasivos en deuda nacional y deuda externa, que tendrá que enfrentar como empresa del Estado. Ha sido subsidiada por el gobierno federal, pero en una política de autonomía económica tendríamos que sopesar
si Pemex realmente es una empresa eficiente y eficaz dentro del nuevo modelo económico que surge a partir de las reformas estructurales, o es una empresa que va a asumir un déficit que finalmente se va a cargar en los ciudadanos, puesto que la deuda de Pemex tendrá que pasar, y como sucede con esta economía nacional, la deuda pública de las empresas estatales o paraestatales pasan a ser deuda que asumen los ciudadanos. Pues Brasil lo ha hecho, pero a Brasil no le ha ido bien en estos últimos meses y en estos últimos años. Ve la inflación que tiene, la caída en su Producto Interno Bruto, muchas razones que no le hicieron. De nada vale diversificar si no tienes una correcta política económica. Es decir, ¿qué hizo Brasil? Dijo, no, yo mantengo mi nivel de deuda por un lado y mi nivel de gasto por el otro, y voy a seguir creciendo como antes. No es cierto. Ya vieron que no. Se cayó su economía en un 5-7% hace 2 años, todavía no se recupera, trae inflaciones de más del 100%, y yo creo que después de Venezuela tiene uno de los casos de economía en caída más graves de Latinoamérica. Pues tenemos un reto a mediano plazo, ¿sí? Si bien exportamos petróleo, importamos gasolina. Estamos importando cerca del 60% de la gasolina que consumimos a nivel nacional de los Estados Unidos. Estamos importando gas para las plantas generadoras de electricidad, ¿sí? Entonces nos crea una dependencia energética muy grave frente a Estados Unidos, ¿sí? Si hubiera un conflicto realmente fuerte en el ámbito comercial, simplemente Estados Unidos pues como país tiene la fuerza suficiente para poner en crisis a la economía nacional, deja de vender gasolina o gas a nuestro país y generamos una crisis en la industria nacional o en el ámbito de la comercialización nacional, no podríamos movernos, ¿sí? La industria petrolera nacional es incapaz de procesar el petróleo para generar una autonomía en gasolina, ¿no? Y eso nos coloca en una situación vulnerable muy fuerte. Don Juan Ramón de la Fuente es un formidable médico de sólida reputación. A sus buenos 65, 66 años, vive preocupado intensamente por el análisis de la situación nacional. Como médico que es, luego especializado en la psiquiatría, gusta de examinar, de auscultar con el detenimiento de un facultativo qué fenómenos inciden y qué efecto tienen en el cuerpo social. Y lo hace con ese criterio de un médico que quiere ir tocando parte por parte, analizando miembro por miembro, y va interrogando, va palpando, va pulsando, va percibiendo, siente en su propia nariz y en su propia epidermis los olores, los humores del cuerpo social nacional. Como usted bien sabe, como todos los mexicanos sabemos, el doctor Juan Ramón de la Fuente ha sido sucesivamente secretario de la Salud en nuestro país, rector durante 8 fructíferos años de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de México, la Universidad de la Nación. Alguna vez entrevistándolo me dijo, mire, al término de esos casi 8 años, y cuando ya iba terminando, iba concluyendo ese apartado de su vida, me dijo, la universidad es un proceso siempre inconcluso, siempre está requiriendo, siempre está urgida, hay que estar atento a la Universidad Nacional. Ese conglomerado social, más de 350,000 personas lo integraban sus días en aquellos 8 años de rectorado. Don Juan Ramón de la Fuente examinaba con minuciosidad qué acontecía, qué pensaban los jóvenes, a qué aspiraban los jóvenes de ese tiempo.
dice Juan Ramón de la Fuente, concluyente, no hay peor mal que la ignorancia. Así lo sentencia, así lo afirma y lucha por erradicarla. No se queda en el mero, bueno, no solamente denuncia, quiere buscar también soluciones, no solamente. De suerte que el doctor Juan Ramón de la Fuente, que procede de una familia de estudiosos, de célebres, su padre y su madre hicieron en sus respectivos campos grandes aportes a la construcción del México, al México de la educación, al México del examen, al México de la reflexión, al México del saber. Más de alguna ocasión, mi inolvidable maestro Jacobo Zabludovsky ha juzgado que don Juan Ramón de la Fuente debería ser un político abocado a servir más ampliamente al país. Llegó incluso el ya desaparecido gran informador, que fue mi maestro Jacobo Zabludovsky, a verle tamaños y talentos y posibilidades, y no solamente a insinuarle, sino a insistirle y a perseverar en el intento de convencerlo de que se presentara como un candidato viable a la presidencia de la República, a encabezar los esfuerzos nacionales. Pero el doctor Juan Ramón de la Fuente ha procedido con cautela y en su íntima, como me dijo recientemente, por allá del mes de marzo, ningún partido me aguanta, Miguel. No hay partido que me aguante. Pero muchos coinciden con la opinión del licenciado Jacobo Zabludovsky y de otro que fue su gran maestro y amigo, el doctor Jesús Cumate Rodríguez. Llegaba a decir don Jesús Cumate, mira, cuando a tu casa llega a cenar 3 o 4 veces el presidente de la República para hablar muy en confianza de los problemas nacionales, si en tu mesa todos los días se discuten cómo está la situación nacional, si tus padres están en la flor y nata del conocimiento, en la aristocracia del conocimiento, y desde niño abrevaste y te nutriste de sabiduría, pues cómo no vas a llevar, y tú mismo estás dotado, pues cómo no vas a tener buenos modales y buenas hechuras para aspirar a elevadas metas. Sí, Juan Ramón de la Fuente, persistía el doctor Jesús Cumate Rodríguez, deberías intentarlo, tendrías un gran apoyo, los universitarios todos y exuniversitarios, y te apoyaríamos muchísimo. Ha sido muy prudente el doctor Juan Ramón de la Fuente y prefiere hacer diagnósticos, prefiere estar muy atento. Por ejemplo, la Universidad Rediviva es una de sus grandes contribuciones, sus exámenes, su análisis. El país entero, ¿a quién le importa el futuro? Discute las cuestiones que nos son vitales, que nos son palpitantes. Pero más recientemente, y este libro está dando hoy la vuelta al mundo, don Juan Ramón de la Fuente presenta este libro, La sociedad dolida, la sociedad adolorida, la sociedad ofendida. ¿Cómo es eso, doctor?, le pregunto. Y don Juan Ramón de la Fuente me dice, mire, mi profesión de médico, como le he dicho, me lleva a un análisis, a ver, ¿qué le duele a la sociedad? Porque el dolor es evidencia de malestar. Es decir, un cuerpo dice, ay, me duele, es que bajo ese dolor se encubre, se encapsula una infección, un agente externo que nos está mortificando y que está creando una infección, que está haciendo supurar, que está haciendo ya por lo menos dolor, altera el ritmo correcto del organismo. Pero llevado este examen a la sociedad, dice, hoy padecemos de un terrible pragmatismo. Parece haberse desechado el espíritu. El espíritu pierde con tanto pragmatismo. La sociedad está dolida porque sufre opacidad, porque no se le ha hablado claro, porque no se han sabido muchas verdades, porque no se ha sabido, digamos, Ayotzinapa, porque no se ha sabido en rigor y con verdad y con transparencia qué ocurrió ese día en Ayotzinapa, en Guerrero, y qué ocurrió con esos 43 normalistas cuya memoria y cuyo reclamo da la vuelta al mundo. Ayotzinapa ha marcado a México. Molesta a la sociedad que sus políticos no la entiendan, que no haya entre ellos empatía, que no haya entre ellos acercamiento, que no se hable un lenguaje que a la sociedad mexicana le atraiga, le agrade, le guste, le haga sentir que con esas personas puede dialogar. No entiende que los políticos de esta hora lo hagan, no lo ve, no lo siente.
teme que los jóvenes a los que se criminaliza porque usan la marihuana están desencantados, no tienen salidas, no ven futuro, no se les aclara, no se les despeja el horizonte. ¿Cómo no van a ir al alcohol? ¿Cómo no van a ir a la marihuana? Por cierto que hay cosas, es mucho más adictivo el alcohol que la propia marihuana, en opinión del estudioso, porque es muy estudioso, y tiene un libro a propósito de qué hacer con la marihuana en nuestro país, el propio doctor Juan Ramón de la Fuente. Le molesta al doctor Juan Ramón de la Fuente que los muchachos se tornen indiferentes. Le preocupa profundamente ello. Quiere invitarlos, quiere instarlos a que tomen su lugar en esta gran hora. Y quiere que todos los mexicanos, usted, señora, aquel joven, sí, aquel niño, aquel jovencito, el marido, el novio, los que integran una familia, la joven, los casaderos, participen intensamente, que no sean apáticos, que no los invada la bulia. Todos, asegura el doctor Juan Ramón de la Fuente, no se necesita estar en la boleta electoral para hacer política, no se necesita estar en un partido para hacer política, y no se necesita aparecer en listas de pluris o de esto para también hacer política. Todos estamos obligados a reflexionarnos, a vernos, a mirarnos y a hacer política. Este libro, La Sociedad Dolida, es la obra más reciente de este gran mexicano que es el doctor Juan Ramón de la Fuente. No hace mucho, unas cuantas semanas, fue a presentarlo en España y se ocuparon de su presentación personajes como el expresidente Felipe González, muy amigo de México, consejero de potentados nacionales y un hombre que dio ejemplo al instaurar la democracia en España allá por los años sucesivos a la muerte del caudillo en los 80. Bueno, pues aquí está, presentó el libro Felipe González, este libro en la Casa de las Américas, allá en Madrid, doctorado en varias disciplinas, dueño de varios honoris causa. Juan Ramón de la Fuente se ocupa hoy de esta hora del mundo y de la sociedad mexicana, la sociedad dolida. No se lo pierdan. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Pues esta parte es cierto. La gasolina se ha incrementado internacionalmente entre 25 y 30% en los últimos 6 meses. El gas LP también. Y sí, es algo que lastima la economía de las familias mexicanas. Es algo que yo considero, y lo he propuesto en puntos de acuerdo, que el gobierno federal debe de instrumentar políticas muy rápidas y muy ágiles para atender a quienes mayores reciben este incremento en precios. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, el tema de los boilers solares. Si tú a cada familia con un ingreso menor a 10,000 pesos al mes le dotas de un boiler solar, estás hablando de que estarías disminuyendo su consumo de gas en más del 50%, y con esto en su economía, ¿sí? Si tú, y ya es algo que se ha hecho, estableces un buen esquema de compensación al agricultor, a pesca, a cierto transporte, donde puedan acreditar el subsidio diésel, subsidio diésel marino, que ya se ha hecho, y subsidio transporte contra impuestos a pagar, el transporte formal, el agricultor, pesca, se van a ver beneficiados. Y esto tiene que ser, y yo creo que así tiene que ser, y debe ser también transitorio, porque eventualmente los precios del gas y de la gasolina se espera que bajen. Pero en esta transitividad, en esta montaña rusa que ahorita vamos arriba, pues el vértigo para muchas familias, pues claro que duele y claro que es muy grave. Y desafortunadamente no tienes mucha manera de sustituir esto. Sube el aguacate, sube el jitomate, pues a la torta le echas un poco más de frijoles, le echas un poco más de jamón
y dejas un poco de lado, porque sabes que va a bajar eventualmente el precio del aguacate o del jitomate. O no sube el limón y bueno, pues haces agua de otro sabor, pero sabes que eventualmente el limón va a bajar. Esto no sucede, esto sucede en los energéticos, ya va a suceder con esta varianza, ya no dependen del gobierno, y es un tema de mercado, pero sí el gobierno debe de intervenir en esta parte donde la curva lo está haciendo alto, de una manera más hacia la población. Ahorita lo está haciendo de manera general. Si abrimos el periódico de hoy, veremos que el gobierno dice, estoy bajando el IEPS, y lo estoy absorbiendo, el IEPS gasolina y diésel, y lo estoy absorbiendo hasta en un 75%. Eso es lo que está utilizando como amortiguador para que los precios de la gasolina y diésel no se disparen. Si el impuesto fuera fijo, ahorita tuviéramos precios de la gasolina mayores a 22, 23 pesos. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno como una primera instancia? Antes de atonar la parte, dice, yo tengo por cobrar $1 por litro. En vez de cobrarle esta cantidad de dinero, este peso le voy a cobrar nada más 25 centavos para que no se me dispare el precio de la gasolina. Cuando baje el precio de la gasolina, volveré a cobrarle el peso. Entonces, sí está teniendo una afectación en finanzas públicas el gobierno, pero sí está haciendo algo para que el precio de la gasolina sea más o menos estable en un rango que le permite la tasa impositiva del IEPS. En el mediano plazo es imposible. Si revisamos la balanza comercial, nuestras importaciones atienden mayoritariamente a bienes de consumo, no a bienes de capital. Si fuera bienes de capital estaríamos importando maquinaria, tecnología para generar bienes con un valor agregado en nuestro país, pero la mayor parte de nuestra balanza comercial es para bienes de consumo, ¿sí? No hemos desarrollado una plataforma que nos permita una tecnología propia frente a las nuevas tecnologías que se desarrollan en diferentes partes del mundo, ¿no? Países asiáticos tienen más desarrollo en este ámbito que nuestro propio país, ¿no? Entonces, sí estamos en una competencia asimétrica y es una de las circunstancias que tendrá que enfrentar el nuevo proyecto de nación que se determine a partir del 1 de julio. ¿Sí? Son retos gigantescos, cómo recuperar una economía que ha estado en recesión por más de 30 años, cómo recuperar una economía nacional a una planta productiva nacional que ha sido desmantelada en un proceso de privatización y de exclusión del papel del Estado como órgano regulador. ¿Sí? Cómo generar empleos en el ámbito nacional, remuneradores que recuperen la depreciación del salario de los trabajadores. Son retos económicos muy fuertes. Tendríamos que reorientar el gasto público. Vemos mercados sensibles, escuchamos lo de Irán, lo de Palestina, y claramente se mueve el precio del petróleo, ya está en $60, vamos a ponerle, cuando lo traíamos en 48. El dólar escucha un tuitazo del Telecán y ya no se pone tan nervioso como cuando entró Donald Trump, pero todavía le da escalofríos y se mueve 50 centavos, 70 para volver a regresar. Esta parte es algo que nos tenemos que ir acostumbrando a que varían en términos internacionales, pero sí hay dos aspectos importantes. El primero, que ha oscilado el dólar entre 18.50, 18.20 y 20.50. Para este año se espera 19.50, 19.20 y para el siguiente año esperan 19.90 los analistas privados. ¿Qué quiere decir? Que ven importantes fundamentos en la economía para que el peso siga fluctuando en esta parte con el dólar. Y en la parte de los precios internacionales del petróleo, pues sí se prevén precios altos, pero por primera vez se ve una ligera recuperación en la plataforma de producción. Ya habíamos caído de los 2 millones de barriles diarios de producción por petróleo. El año pasado tuvimos menos de 2 millones, tuvimos 1.950.000. Y hoy, por primera vez, estamos esperando que el siguiente año suba esta plataforma de producción, que era algo muy importante para el país.
Pues también tenemos una coyuntura internacional que va o está determinando el precio del petróleo, ¿sí? La situación del Asia, Medio Oriente, que es incierta, que ha ido y ha obligado a elevar el precio del petróleo en el ámbito internacional, mismo que es considerado por la ley de hidrocarburos para determinar el precio de gasolinas en nuestro país. Y si atendemos a las famosas reformas estructurales que no han generado una producción propia del petróleo que atienda a las nuevas necesidades económicas nacionales, sino que atiende ahora a un esquema de comercialización derivado de las diferentes concesiones que se han otorgado a transnacionales para la exploración, la extracción, la distribución o comercialización, independientemente de la voluntad del Estado, sino ya como particulares en un mercado de competencia, pues nuestro país también se va a ver afectado, ¿sí? Pemex, como empresa del Estado, es una empresa deficitaria, tiene pasivos enormes, laborales y pasivos en deuda nacional y deuda externa, que tendrá que enfrentar como empresa del Estado. Ha sido subsidiada por el gobierno federal, pero en una política de autonomía económica tendríamos que sopesar si Pemex realmente es una empresa eficiente y eficaz dentro del nuevo modelo económico que surge a partir de las reformas estructurales, o es una empresa que va a asumir un déficit que finalmente se va a cargar en los ciudadanos, puesto que la deuda de Pemex tendrá que pasar, y como sucede con esta economía nacional, la deuda pública de las empresas estatales o paraestatales pasan a ser deuda que asumen los ciudadanos. La economía está creciendo 2.3, 2.4% este año. El gasto y el déficit del sector público se ha estado disminuyendo y va a converger a cero. Es decir, que el gobierno va a gastar lo mismo que le va a ingresar. Y no se ha dejado de atender ningún programa social importante. No se ha dejado de hacer ninguna obra de infraestructura importante. El aeropuerto, las carreteras, el mantenimiento, los programas también están ahí, los programas sociales están ahí vigentes, sin ningún beneficiario de baja. Entonces, esta parte sí ha sido importante y se logró precisamente con un presupuesto base cero. Y en esta parte también ha sido responsable. De no haberlo hecho, pues veamos Argentina, ¿sí? Argentina dijo, no, yo el tema de para ya no hablar de Venezuela, que ya todo el mundo lo traemos ya como un ejemplo claro de lo que no debe ser, bajémonos un poquito. Argentina dijo, no, yo no voy yo voy a subsidiar los precios de ciertos servicios, electricidad, gas, gasolina, y ve ahora, 1, ya no puede mantener ese subsidio. 2, ya se le disparó la inflación. 3, ya se le disparó también el tema, se le cayó el crecimiento económico y se le incrementó el desempleo. Entonces, muchas veces la restricción nos duele, es como una familia. Oye, ya no va a haber para esto, ya no va a haber para lo otro, tenemos que destinar más al pago de los servicios básicos, luz, electricidad, gas, sí es cierto, ¿sí? Pero quienes no lo hicieron y prefirieron la tarjeta de crédito para seguirle diciendo a sus ciudadanos, a su familia, no se preocupen, vamos a seguir gastando igual en lo otro, vamos a utilizar la tarjeta de crédito, ya les llegó el saldo y no pudieron siquiera pagar el mínimo y ahorita están precisamente sufriendo. Algo que no está pasando con México. Pues tenemos un reto a mediano plazo, ¿sí? Si bien exportamos petróleo, importamos gasolina. Estamos importando cerca del 60% de la gasolina que consumimos a nivel nacional de los Estados Unidos. Estamos importando gas para las plantas generadoras de electricidad, ¿sí? Entonces nos crea una dependencia energética muy grave frente a Estados Unidos, ¿sí? Si hubiera un conflicto realmente fuerte en el ámbito comercial,
Simplemente Estados Unidos, pues, como país tiene la fuerza suficiente para poner en crisis a la economía nacional. Deja de vender gasolina o gas a nuestro país y generamos una crisis en la industria nacional o en el ámbito de la comercialización nacional, no podríamos movernos. ¿Sí? La industria petrolera nacional es incapaz de procesar el petróleo para generar una autonomía en gasolina, ¿no? Y eso nos coloca en una situación vulnerable muy fuerte. Pues las calificadoras dicen que, y las calificadoras no es más que decir, ay, ¿y eso a mí qué me importa que Standard & Poor's me ponga una calificación positiva o Moody's? Me importa porque es como nuestro buró de crédito. Si te pone una mala calificación, tu tasa de interés se te incrementa. Y eso es una noticia muy mala para ti, porque entonces en vez de pagar por tu deuda 10 pesos vas a pagar 20. Lo mismo pasa con el país. Y estas calificadoras dicen que estamos bien. Lo que hacen es analizar tus ingresos, tu política de gasto, en dónde estás destinando tu dinero, cómo estás haciendo el manejo de tus ingresos, por petróleo, por impuestos, por muchas cosas, y en qué lo estás gastando. Ellos de manera externa te están diciendo lo estás haciendo bien, y como lo estás haciendo bien, tienes capacidad de pago, y como tienes capacidad de pago, yo te mantengo tu riesgo bajo, y como te mantengo tu riesgo bajo, la tasa de interés que te cobran por tu deuda también va a ser baja, o va a ser pagable. Y esto así lo ven las calificadoras y está siendo pagable, se está cubriendo con todos los compromisos. El reporte de la Secretaría de Hacienda en este primer trimestre de 2018, tenemos una deuda aproximada de 10.500.000.000.000 de pesos. Es una deuda pública que creció casi el 50% en el periodo de Peña Nieto. Enrique Peña Nieto recibió una deuda de 4,5 billones, casi cercano a los 5 millones, pero ahorita está entregando una deuda nacional de 10.500.000.000 de pesos. A ello agregamos el crecimiento de deuda pública de los estados, de las entidades. Con la ley de responsabilidad hacendaria, la Secretaría de Hacienda como órgano rector tenía la obligación de establecer un sistema de alertas o de semáforos respecto a la deuda de los estados, y responsablemente este año modificamos la ley de responsabilidad hacendaria y la ley de disciplina financiera de los estados, por lo cual estos semáforos o alertamientos se pospusieron 2 años, lo cual en un año electoral permite que los gobiernos estatales adquieren deuda pública para efectos políticos más que para desarrollo económico. Estamos hablando de 2017, una deuda de los estados de 600,000 millones de pesos, la cual no dudo que se va a aumentar en un porcentaje importante en 2018 por la cuestión de los procesos electorales, ¿no? Se va a contraer deuda pública para financiar actos artificiales de campaña como parte de la promoción. Todos los estados tienen el arca abierta para esta política. Entonces tenemos la deuda pública federal, la deuda pública de los estados, y agregamos un nuevo esquema de deuda que está generando a partir de la figura de las asociaciones público-privadas. Tenemos una ley federal de asociaciones público-privadas y cada entidad ha creado su propia ley de asociaciones público-privadas, lo cual permite contraer deuda en servicios que ordinariamente competen al Estado. Los gobiernos contratan deuda para crear infraestructura como es hospitales, escuelas, caminos, a través de obligaciones que contraen con la iniciativa privada o con inversores extranjeros. Esta deuda es una deuda que se maneja a mediano plazo. Entonces ahorita no se ve una consecuencia económica porque está la inversión, pero concluyendo la etapa de inversión y de la entrega de servicios que va a generar cada contrato bajo la figura de asociación público-privada, pues va a empezar el cobro de los intereses, el cobro del préstamo, y eso al final, de nueva cuenta, caemos en la trampa de que se convierte en deuda pública. Yo creo que tienes 2 retos. El primero es mantener lo que se tiene,
que ha costado de verdad mucho esfuerzo y mucho trabajo. El 94 está lejos, el 85 está aún más lejos, el 77, bueno, ya casi ni siquiera lo encuentras. Pero en toda esta parte, ¿sí?, de tener 4 años de crecimiento económico consecutivo, 2%, ¿sí?, es poco. Pero si ese 2%, 2.5%, lo hubieras tenido del 78 al 98, ahorita México estaría dentro de las 6 potencias mundiales. Y si lo pudieras duplicar, es decir, del 2 al 4%, México estaría ahorita dentro de las 5 potencias mundiales. Es decir, es importante el crecimiento, pero es igual de importante cuánto creces, pero qué tan consecutivo lo haces, como una carrera, porque es algo que se va duplicando, hasta que se vuelve exponencial, y eso permite atender a la mayoría de la población. Entonces, el primer reto es mantener lo que tenemos, ¿sí? 2.4%, 2.5% es lo que trae la OCDE. El segundo es incrementarlo. Y el tercero es garantizar las condiciones que te permiten incrementar este crecimiento. ¿Cuáles son? Economía abierta, más la educación, la salud, son los que hacen a este país crecer, y yo creo que en esta dinámica es el reto del próximo sexenio. El reto para el nuevo gobierno es gigantesco, ¿sí? No solamente es asumir las condiciones de recesión económica nacional en una competencia globalizada en donde somos un jugador débil porque tenemos una institución, un gobierno débil, el esquema de control no son los adecuados, tenemos un marco elevado de inseguridad, pero también tenemos un rezago de 30 años en los cuales una política neoliberal ha desmantelado a un Estado mexicano que anunciaba y prometía ser fuerte frente a una competencia internacional. Entonces, son retos con diferentes directrices que al final del día tendrán que ser sopesados por los responsables de la política económica y por los responsables de un nuevo poder que se va a conformar, que es el Congreso de la Unión, con nuevas fuerzas políticas que tendrán que convertirse efectivamente en un contrapeso y en un sujeto político que aporte a construir una nueva nación. Hay mucho que rescatar en este proyecto alternativo de nación, son retos gigantescos. No solamente es la preocupación de lo que hemos llamado nosotros la mafia del poder, porque van a perder los privilegios, sino que es la preocupación de sectores involucrados en el crimen organizado, que han penetrado al sistema financiero, al sistema fiscal. Sí. Hay bastante información que se oculta, pero y que permite el desvío de recursos en forma a veces inimaginable, ¿no? Porque es multimillonario el desvío de recursos, el fraude que se genera en nuestro país. Y todo ello en perjuicio de todos los mexicanos y las mexicanas que dependen de un trabajo, que dependen de una estabilidad laboral para poder subsistir en forma digna, ¿no? El reto es gigantesco.